Buenos días, doctor. Yo voy a hablar sobre las generalidades de las enfermedades transmisibles y la fiebre de origen desconocido. Tenemos el concepto de enfermedad transmisible, que no es más que una enfermedad causada por la transmisión de un agente infeccioso o de sus productos tóxicos que van desde una persona o un animal hacia un huésped susceptible de manera directa o indirecta. Tenemos también la cadena de transmisión en la cual va a existir una interacción entre el agente, el huésped y el medio ambiente. Con respecto a la epidemiología de las enfermedades infecciosas, tenemos que esta de aquí se encarga de estudiar las distintas etapas del proceso de infección para poder desarrollar y, y poner en funcionamiento las medidas de control adecuadas. Esta también es la encargada de identificar los eslabones en cada enfermedad que pueden interrumpir la cadena de transmisión. Bueno, continuando con la cadena de transmisión, tenemos que el agente infeccioso es el primer eslabón y hay que recordar que la infección consiste en la entrada y el desarrollo de un agente en el huésped. Pero también hay que tener muy en cuenta que infección no es igual que enfermedad, sino que en muchos casos las infecciones pueden presentar un cuadro clínico. La evolución de la enfermedad depende de la patogenicidad del agente, la virulencia, la infectividad y la dosis infectiva. La patogenicidad es la capacidad del agente de causar la enfermedad en el huésped. La virulencia es la capacidad de causar un daño severo. La infectividad no es más que la capacidad de invadir y causar infección en el agente, y la dosis infectiva, como el nombre mismo lo dice, es la cantidad necesaria para causar una infección. Aquí tenemos los distintos agentes que pueden ser bacterias, virus, protozoarios, helmintos y hongos. Luego tenemos otro eslabón de la cadena, que es el medio ambiente, que puede ser físico, el aire, el suelo, el agua, químico, sustancias contaminantes en el ambiente, metales biológicos, como pueden ser la flora, la fauna, el socioeconómico, como viene a ser el nivel de nutrición, el sueño, el lugar donde labora la persona y el mismo nivel socioeconómico. Otra parte importante es el huésped, que no es más que la persona o el animal, el cual proporciona el lugar para la multiplicación de la gente. Tenemos que recordar que hay distintos factores relacionados con el huésped, como la susceptibilidad, la resistencia, la inmunidad innata, la adquirida, la inmunidad activa y pasiva y la vacunación. La susceptibilidad no es más que la falta de resistencia hacia una enfermedad. La resistencia es la suma de todos los mecanismos para defenderse de una enfermedad. La inmunidad innata es aquella inmunidad con la cual nacemos. La adquirida es aquella que se obtiene después del nacimiento. La activa es aquella que se obtiene cuando existe un contacto directo con la enfermedad y se forman anticuerpos, mientras que la pasiva se obtiene tras la introducción de anticuerpos hacia el huésped susceptible. Tenemos el proceso de transmisión, que aquí se puede dar de manera directa o indirecta. Cuando hablo directa, se trata de por contacto directo a través de besos, relaciones sexuales, pero también puede ser por otros contactos como el parto, los procedimientos médicos, la lactancia, la transfusión de sangre, la transmisión aérea a través de gotitas por tos y estornudos. Y en la transmisión indirecta van a interceptar la transmisión vehículos o vectores. Estos vehículos pueden ser alimentos contaminados, agua, toallas, herramientas agrícolas, inyecciones, entre otras cosas. Los vectores pueden ser insectos, animales, y también se puede dar una transmisión por aire a larga distancia a través de polvo y gotitas. Principios del control de la infección. Las vías de transmisión principales son la vía por contacto, por gotas, microgotitas, la vía aérea y los aerosoles. Con respecto a la vía del contacto, esta aquí es una vía, la persona tiene que estar en contacto piel a piel con la persona infectada, o debe de tocar objetos contaminados con las manos y autoinocularlos en las conjuntivas. El causado por las gotitas, estas gotitas de aquí no suelen flotar,
y se esparcen cuando la persona estornuda, tose o habla. Y la transmisión por vía aérea es causada por aerosoles, y estos de aquí viajan a larga distancia y pueden permanecer en el aire por mucho tiempo. Las precauciones de rutina para el control de infección. Tenemos precauciones estándares que se utilizan con todos los pacientes y en todos los entornos sanitarios, que básicamente es evitar el contacto con sangre y fluidos corporales y darle una gran importancia al lavado de manos. Colocación y retiro de equipo de protección personal. Bueno, el equipo de protección personal es un equipo que se va a usar en determinados casos dependiendo de la interacción clínica que tenga con el paciente, el grado de sangre y fluidos con el cual se va a relacionar el personal sanitario y el tipo de aislamiento en el cual se encuentre el personal. Teniendo todo esto en cuenta, la secuencia para colocar este equipo es colocar primero la bata, luego la mascarilla, luego la protección ocular o facial y por último los guantes. Al momento de retirar va a ser todo lo contrario, primero los guantes, luego la protección facial, luego la bata y por último la mascarilla. Con respecto a la fiebre de origen desconocido, el primer concepto fue dado por estos dos doctores en 1961, teniendo como primer punto que la temperatura corporal debía ser mayor a 38.3 grados centígrados y que esta fiebre debería tener una duración mínima de 3 semanas. Y además que tras una semana de hospitalización y de estudios no se hubiera conseguido darle un diagnóstico a la fiebre. Luego, en 1991, Durack y Street rediseñaron este concepto y dijeron que no hacía falta una semana estar hospitalizado, sino que podía ser tras la falta de diagnóstico después de 3 días de estudios en el hospital o 3 visitas extrahospitalarias. Estos mismos doctores clasificaron la fiebre de origen desconocido en fiebre clásica, nosocomial, neutropénica y asociada a VIH. La clásica debería tener una duración mayor a 3 semanas y un estudio mayor a 3 días en el hospital o 3 visitas ambulatorias. La nosocomial, aquí podría existir fiebre o podría ser una hospitalización mayor a 24 horas sin fiebre ni incubación al ingreso. La neutropénica, aquí los niveles de neutrófilos deberían ser menores a 500 o 1000, depende del autor. Y el estudio debería ser mayor a 3 días. Y la sociedad con VIH tenía que tener como principal dato la infección de VIH confirmada y una duración mayor a 4 semanas en el paciente ambulatorio y mayor a 3 días en el ingresado. Con respecto a la etiología, hay que tomar en cuenta que la primera fuente de sospecha son infecciones que llevan a estar causadas por bacterias, virus, parásitos y hongos. Bacterias, endocarditis infecciosas, abscesos pélvicos, intraabdominales, dentales, entre otros. Virus, los más comunes son citomegalovirus, virus Epstein-Barr y parásitos como paludismo, toxoplasmosis, entre otros. Y hongos, la histoplasmosis diseminada. Si no se encontraba el diagnóstico en las infecciones, se pasaba a las enfermedades inflamatorias, como las enfermedades del tejido conectivo, como artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, entre otras enfermedades. Y si no existía aquí el diagnóstico, se pasa hacia las neoplasias, como el linfoma de Hodgkin y no Hodgkin, la leucemia, entre otros. Y por último, las misceláneas, que podrían ser fiebres por medicamentos o fiebres facticias, o trombosis venosas profundas. Con respecto al tratamiento, este es netamente empírico y se recomienda usarlo solo en pacientes que ya su salud está deteriorándose muy rápido. Y se pueden utilizar antibióticos, esteroides o agentes antituberculosos. Con respecto al diagnóstico, se hacen estudios iniciales como hemograma, creatinina, PCR, un examen general de orina, fosfatasa alcalina, entre otros. Y también se pueden hacer estudios de imagen como rayos X de tórax y senos paranasales, TAC de tórax y abdomen y ultrasonido de abdomen y pelvis, y también un ecocardiograma.
Y también se pueden hacer pruebas especiales y estudios invasivos como endoscopía digestiva alta, una biopsia de médula ósea o hepática, entre otras. Gracias.